buenas tardes, mi nombre es Juan Valera y soy gerente técnico de cuentas en la región andina y del Caribe en Gurtan. El día de hoy les hablaré acerca del control de combustible, parte 2, el módulo de consumo de combustible. Esta es la segunda parte de nuestra trilogía que trata del control de combustible. Bien, ¿cuál va a ser el contenido de este webinar? Vamos a empezar hablando acerca de los tipos de sensores de combustible que se pueden crear dentro de la plataforma de WIALON. En segunda instancia, vamos a centrarnos en los tipos de sensores de nivel de combustible. Luego hablaremos acerca de los parámetros y tablas de cálculo de sensor de nivel de combustible que hay que estudiar para poder calibrar y que los sensores funcionen de manera adecuada. Luego hablaremos del módulo de consumo de combustible desde el punto de vista más básico. Y finalmente vamos a hablar de los informes y notificaciones. Bueno, vamos a comenzar con la primera parte, que son los tipos de sensores de combustible. Los tipos de sensores de combustible que pueden ser creados en la plataforma de WIALON son los siguientes. El primero de ellos es el sensor de nivel de combustible, el cual indica el nivel de combustible en el tanque, por su sigla FLS. El segundo es el sensor impulsivo de nivel de combustible, que también indica cuál es el nivel de combustible en el tanque, salvo que en su lugar usa impulsos eléctricos en unidades de voltaje para indicar el nivel, como que 5 voltios puede implicar 20 litros de nivel de combustible. Por lo tanto, este tipo de sensor siempre tiene que calibrarse en la tabla de cálculo. El segundo tipo de sensor que hay es el sensor absoluto de consumo de combustible, o por sus siglas APS-FCS. Este sensor indica el consumo de combustible de todo el periodo de operación del vehículo, por lo que el consumo de este sensor siempre va en aumento o se mantiene igual, por lo tanto nunca baja. Es decir, este es un sensor acumulativo, acumula todo el consumo desde que la unidad está operando. El segundo es el sensor instantáneo de consumo de combustible, o INS-FCS. Este indica la cantidad de combustible consumida solamente en los viajes. O sea que al finalizar el viaje, el sensor se resetea a cero. Por último, tenemos el sensor impulsivo de consumo de combustible, o por sus siglas IMP-FCS. Este funciona igual que el instantáneo, salvo que también usa impulsos eléctricos para indicar el consumo. Ahora, dependiendo de cómo llegue el valor del consumo en el parámetro, deben elegir el sensor que ustedes necesitan. Por ejemplo, si ven que el sensor nunca se resetea, entonces deben usar un absoluto. Si el sensor se resetea cada finalizado el viaje, pues entonces ahí es donde van a usar el instantáneo. Y así sucesivamente. Ahora, muchos se confunden con las siglas, que significa FCS o FLS. Pues FLS significa, por sus siglas en inglés, Fuel Level Sensor, que significa sensor de nivel de combustible. FCS, por su parte, significa Fuel Consumption Sensor, es decir, sensor de consumo de combustible. Bien, ahora que sabemos cuáles son los sensores que hay en WIALON, vamos a estudiar cuáles son las ventajas y desventajas de cada tipo de los sensores. El primero es el sensor de nivel de combustible. Vamos a ver cuáles son las ventajas. La primera es que puede detectar robos y llenado de combustible. Recuérdense que este sensor se ubica en el tanque. Y en el tanque es donde suceden los robos o los llenados. Entonces, él es el que puede detectar esto sin ningún problema. Su gran desventaja es que no tiene muy buena precisión al momento de determinar consumos de combustible. Más adelante vamos a ver cuál es la fórmula o el algoritmo que se usa para detectar los consumos usando este sensor. Ahora, el sensor de consumo de combustible, la gran ventaja es que, como se ubica después del tanque, él va a determinar sí o sí cuál es lo que se consumió directamente en el vehículo. Pero su desventaja es que al no estar ubicado en el tanque de combustible, pues no va a detectar ni robos ni llenados. Es por eso que la mejor solución es la combinación de los sensores, tanto de nivel como de consumo. De esta manera van a tener el mejor resultado en la plataforma, haciendo una unión de los dos sensores. Bien,
Ahora vamos a ver cuáles son los tipos de sensores de nivel de combustible que se pueden crear. Ya esto estamos hablando sensores de nivel de combustible fuera de la plataforma, o sea, los que se instalan en el vehículo. Bien, el primero es el de varilla. Muy fácil, el de varilla usa, valga la redundancia, una varilla que se calibra primero de forma externa según cada fabricante y luego envía el parámetro con el valor de nivel del tanque de combustible. El segundo tipo es el ultrasónico. Este, a diferencia del de varilla, usa ultrasonido desde la parte inferior del tanque que rebota en la cota superior del líquido. Entonces, según el tiempo que tarde en volver esa señal cuando rebota con la cota superior del líquido al sensor, va a determinar cuánto es el nivel. El tercer tipo es el de flotador, que al igual que funciona igual que el de varilla, solamente que en su lugar usa un flotador para determinar la cota superior del nivel de combustible. Por último, tenemos los lectores de CAN bus, que es un lector que muestra el valor del nivel de combustible que recibe de la red CAN bus del vehículo. Es importante señalar que el dispositivo GPS que use esta opción debe ser capaz de conectarse al puerto OBD. Bien, vamos entonces ahora con la parte de los parámetros y tablas de cálculo del sensor de nivel de combustible. Bueno, antes que nada de configurar los sensores en la plataforma, el equipo primero debe estar calibrado, instalado y configurado para que pueda transmitir ese parámetro en WIA-LON. Entonces, primero hay que calibrarlo, como vemos aquí en la fotografía, este es un sensor de varilla. Luego de que esté calibrado, debe instalarse y finalmente que esté instalado, debe configurarse el sensor. Esto varía, obviamente, según cada fabricante y también su dificultad va a variar según cada uno de ellos. Hay unos que pueden ser más difíciles que otros. El de varilla, por lo general, es uno de los que tienen mayor complejidad, pero eso también puede variar, o sea, cómo se configure depende de cada fabricante. Bien, una vez que eso esté listo, que ya tengamos todo configurado en el vehículo y con el dispositivo, es hora de ir a la plataforma y verificar que en la pestaña de mensajes del dispositivo se está enviando el parámetro de nivel de combustible. ¿Cuál es la forma más rápida de hacerlo? Pues muy sencillo. Van a la pestaña de mensajes y en la pestaña de mensajes van a detectar cuál es el parámetro que está enviando. Lo van a colocar en el filtro que, como ven, está aquí en la parte inferior derecha. Y ahí debería marcarse sombreado en verde el sensor con el valor en bruto, escuchen bien, en bruto que está enviando. Una vez que hayan hecho eso, pues ahora sí sabemos que está recibiendo la plataforma la información y que puede mostrarla después con un sensor. Entonces, para crear el sensor de nivel de combustible, hay que hacerlo basado en el parámetro que envió el dispositivo. En este ejemplo, colocamos el nombre de nivel de combustible y el tipo de sensor debe ser sensor de nivel de combustible. Y el parámetro que vamos a usar es el que recibimos en el mensaje, en este caso fuel barra piso N, ¿no? Bueno, esto no es lo que siempre sucede. Lo ideal es que esto llegara con un solo parámetro, tuviéramos un solo tanque y el dispositivo ya llegará con el valor ya calibrado y no tenemos que hacer más nada. Pero no siempre sucede así. Entonces, en este caso, hay veces que hay dos tanques o más que están separados y cada uno tiene su propio parámetro. Entonces, en estos casos que hay estas situaciones, ¿qué se hace? Primero que nada, hay que crear para cada uno de los tanques, primero un sensor personalizado con su respectivo parámetro. Y luego de ello se crea un sensor de nivel total, del sensor de combustible. Entonces aquí vemos dos ejemplos. Por ejemplo, aquí que creé el tanque 1, que el parámetro es el IO211 y creé primero sensor personalizado. Lo mismo para el tanque 2, que también tiene su propio parámetro. Entonces, después de que tengo eso, creo el sensor de combustible total, pero este sí va a ser, en vez de personalizado, sensor de nivel de combustible. Y el parámetro que va a tener que agregado es la suma de los dos. En este caso, tienen que colocar entre corchetes, como lo vemos ahí, el nombre de la máscara del sensor de cada uno, que en otras palabras, el nombre, o sea, tanque 1, tanque 2. Y de esta manera van a poder determinarlo. Ahora, ¿por qué hacemos esta separación? ¿Por qué no agregamos de una vez cada uno con sensor de combustible y resolvemos el problema o lo que sea? Pues la razón es la siguiente.
La primera es que en Wialon, por unidad, solamente puede haber un solo sensor de nivel de combustible. La segunda, dado que estos sensores están interconectados, las variaciones individuales de cada tanque no deberían considerarse como llenados o descargas, ya que este sensor, el sensor de nivel de combustible, es el resultado de la suma de cada tanque individual que se contrarrestan. Entonces, esta es la razón por la que se hace esta operación. Puede verse complicado, no se preocupen, dentro de un rato voy a hacer una demostración en vivo de cómo hacer esto con datos reales. Pero antes vamos a ver otra cosa, otro caso. Como les dije, el sensor muchas veces no les va a llegar calibrado. O sea, no va a llegar el dato en bruto con el valor que ustedes realmente necesitan. Algunas veces va a llegar en voltaje, por ejemplo, si un sensor impulsivo o otro sensor, o puede llegar en valores decimales, que sean otros valores que no corresponden a la medición real. Entonces, ¿qué se hace en este caso? Bueno, lo primero es hacer una tabla Excel. Yo les recomiendo hacerlo en una tabla Excel porque puede ser más cómodo para ustedes. Entonces, van a haber dos columnas, A y B. En A va a estar el valor que está llegando en bruto del sensor, ya sea en voltaje o valores decimales. Y en B van a estar los valores reales que ustedes realmente calibraron, o sea, en litros o galones o lo que vayan a usar. Entonces, en ese caso, pues ya tienen su tabla Excel. Una vez que ya tienen hecha su tabla Excel, van entonces a tabla de cálculo, donde está el sensor, y van a generar los pares XY, le dan a esa casilla. Y después de que le den a esa casilla, tienen que darle a esos iconos que son de importación o exportación. Aquí van a importar, no exportar, ¿no? Y seleccionan la tabla Excel que usaron. Luego les va a generar esta tabla que ven aquí, que ven que es la misma exactamente. Después de que hayan hecho eso, tienen que generar los pares XY que les va a generar esta tabla que está aquí. Esto también lo vamos a ver en vivo, no se preocupen, puede verse complicado, pero lo vamos a hacer también en vivo para que vean que es muy sencillo. No se olviden de también agregar límites inferiores y superiores, porque no tiene sentido valores negativos del sensor de nivel de combustible y puede ser que lleguen, o puede ser que lleguen valores que son irreales y tienen un error. Entonces deben colocar siempre un límite inferior o superior, ya sea desde el dato X, ahí en ese caso no van a colocar esta casilla, y si es la Y, pues sí tienen que aplicar después del cálculo. Entonces, el máximo sería, por ejemplo, 0 y el nivel máximo del tanque. Eso sería una opción. ¿Cómo hacer estas mediciones o cómo realizarlas? Bueno, depende del tamaño del tanque. Si el tanque es muy pequeño, por ejemplo, menor a 200 litros, lo recomendable es hacer mediciones cada 5 o 10. Pero si es 2000, muy grande, entonces van a ser cada 20. Vamos a ver ahorita un ejemplo donde yo usé un tanque grande. Bueno, ahora, si estos valores no están llegando con ninguno de estos, sino que les llega en porcentaje, ¿cómo hacer? Bueno, en el caso del porcentaje es mucho más sencillo. Pues solamente hay que hacer una regla de 3. Entonces les voy a explicar lo más sencillo posible cómo se hace esto. Lo primero es ver cuál es el nivel máximo del tanque, ¿no? En este caso vamos a suponer que es 50 litros, un tanque pequeño. Vamos a decir que esto es nuestro 100%. Ahora, ¿cuál es el valor de ese parámetro en litros según cualquier valor que me llegue de él en porcentaje? Bueno, muy sencillo. La regla de 3 es que el parámetro en litros va a ser igual al parámetro en porcentaje multiplicado por el cociente entre el nivel mayor, o sea, 50 litros, y el porcentaje máximo, o sea, 100%. Entonces, parámetro en litros es igual a parámetro en porcentaje, en este caso por 0,5. Si tiene 200 litros, entonces es por 2. Si es 300 litros, por 3. Y así sucesivamente con cualquier tamaño máximo del tanque. En este ejemplo, vamos a ver que el sensor que me está llegando, el parámetro que me está llegando en porcentaje, vamos a suponer que es fuel level. Bueno, si es fuel level, lo que tengo que hacer para que me muestre siempre el litro, sencillamente es fuel level por const asterisco, o sea, asterisco const 0.5. Lo escriben así y listo. Tengo mi valor en litros o galones, no importa el porcentaje que me llegue. Bueno, entonces vamos a hacer ahora una demostración en vivo de todo esto. Vamos a verlo también un poquito en la práctica. Entonces, bueno, aquí ya yo tengo calibrado, ya yo tengo mi tanque con esta unidad que es combustible 4, me está llegando estos valores. Entonces, yo sé
O sea, yo sé que yo configuré mi dispositivo para que los valores me llegaran con estos dos parámetros. IO 211 y IO 267. Es decir, este vehículo tiene dos tanques separados. Y bueno, para verlo rápido, colocan aquí el filtro. IO, aquí yo coloqué 2 barras, pues es el único nombre en común que tiene cada parámetro. Y se diferencian por el número final. Bueno, entonces ya yo sé y me aseguré de que el parámetro me está llegando a la plataforma. Listo, está bien por lo menos instalado, sabemos, algo así. Vamos a ver cómo calibrarlo. Entonces vamos a ver aquí en las propiedades de la unidad, los sensores. Vamos primero a crear el sensor para el tanque 1. Lo vamos a llamar entonces como tanque 1. ¿No? Lo creamos así. Luego en sensor de kilometraje vamos a colocar sensor de nivel de combustible, que está aquí. Y el parámetro era el que estaba ahí, IO 211. Muy bien, ya lo tenemos. Ahora, este parámetro me está llegando con valores que no son litros reales. Está en decimal, entonces necesito calibrarlo. Bueno, yo les voy a mostrar aquí esta tabla que hice. Es una tabla de medición real, no es inventada, es de un vehículo real, donde fíjense que me llegaron valores en bruto diferentes y aquí la persona hizo una calibración, como el tanque era muy grande, cada 20 litros. Fíjense que al final hizo un total de 31 calibraciones. Entonces, esta tabla yo la voy a importar a Wialon para que de una vez esté calibrado. Entonces le damos de nuevo a la casilla, generar los pares XY, y le damos aquí importar un archivo CSV o TXT. Se bajamos aquí, vemos que aquí dice tabla de prueba, y fíjense que aquí ya tengo mis valores. Luego le tengo que dar generar valores XY, y se me genera la tabla. Bueno, fíjense que aquí hay un valor negativo que no quisiera que nunca me llegara. Fíjense que 149, si me llega, me va a arrojar un valor errado en un informe, por ejemplo. O sea, aquí yo voy a hacerlo de una vez con los valores de Y. O sea, yo sé que el valor máximo de Y es de 0, por lo menos a 570. Vamos a poner que es valor para evitar. Entonces colocamos aquí 0 y colocamos 570. Y aplicamos después del cálculo. Entonces mi gráfica va a quedar cortada aquí en el eje Y y va a ser máximos 600, como lo coloqué aquí, 570, perdón. Bueno, le damos OK y tenemos creado nuestro sensor para el tanque 1, que está aquí. Pero, perdón, aquí me equivoqué. Como es un tanque, tiene que ser personalizado. Primero es personalizado porque son dos tanques. Quiero aclarar eso. Fue el único error que cometí, lo demás está bien. Bueno, ahora para el tanque 2, ya yo tenía creado el sensor, aquí está el tanque 2, vemos que es la misma calibración. Entonces, en este caso, si el tanque es igual, tiene las mismas características, yo les recomiendo que en vez de hacer todo ese procedimiento, lo copien y luego dentro cambien la máscara del sensor y cambien el parámetro. Muy bien, ahora vamos a proceder a crear nuestro tanque de combustible total. Entonces, este no va a necesitar calibración porque es solamente una suma de valores que ya están calibrados. Entonces, colocamos aquí sensor de nivel de combustible. Y luego colocamos el parámetro, en este caso, ¿cuál va a ser? Pues la suma de la máscara de los sensores. Tanque 1, que tiene que escribir exactamente igual, más corchete, tanque 2, corchete. Aquí tengo que separarlo porque yo lo coloqué todo con un espacio. Ok, y tenemos nuestro sensor de nivel total de combustible. Entonces le damos OK y vamos a ver ahora cómo se ve en mi plataforma. Entonces, como ven, aquí estoy en el panel de seguimiento y si vemos aquí, tanque 1, 345 litros, tanque 2, 355, aquí se me olvidó colocar el nombre, era tanque total, es 696,90 litros. Entonces, ya tenemos un sensor de nivel de combustible completo. Bueno, ahora, si este hubiera sido, por ejemplo, un porcentaje, bueno, y mi tanque máximo es de 500 litros, entonces yo lo que hubiera hecho aquí, en lugar de colocar esto, coloco aquí asterisco, const, y por ejemplo, si son 500 litros, sería 5, o 5.7, que era el tanque máximo que tenía. Entonces, eso es todo lo que habría que hacer en caso de que, digamos, los valores llegaran diferentes y necesitaran hacer alguna
calibración o conversión. Muy bien, entonces ya sabemos cómo ver nuestros sensores en la plataforma. Vamos entonces a seguir con la siguiente, que es el módulo de consumo de combustible. Muy bien. En este caso, vamos a ingresar a la pestaña de consumo de combustible en las propiedades de la unidad y vamos a tener aquí nuestro espacio. Ahora, quiero aclarar que en este webinar solamente vamos a hablar de los aspectos más básicos del consumo de combustible. El más avanzado lo vamos a dejar para el tercero, pero entonces aquí vamos a tachar cuáles no vamos a ver y vamos a dejar solamente los que sí vamos a estudiar. Entonces, los campos a estudiar van a ser los siguientes. El primero, volumen mínimo de llenado y volumen mínimo de descarga. También vamos a estudiar el tiempo de espera para separar llenados y descargas consecutivas. El otro punto es cálculos de llenados y descargas basado en el tiempo. Luego, y muy importante, la casilla de verificación de los sensores de combustible. En este caso, vamos a estudiar y a centrarnos solamente en el sensor de nivel de combustible. Y luego las últimas dos opciones que vamos a estudiar son cálculo de combustible, de consumo de combustible basado en el tiempo y filtrar los valores del sensor de nivel de combustible. Bien. Ahora, para que estos valores se puedan ver en informes, o sea, solamente si no activan nada, o sea, si lo dejamos así, creamos los sensores y ya, solamente vamos a poder estudiar los sensores de combustible desde el panel de seguimiento como lo acabamos de ver ahorita, que veíamos solamente el valor de los litros y ya, pero no lo vamos a poder usar en informes ni en nada. Entonces, por eso es necesario activar la casilla de verificación del sensor de nivel de combustible. Lo mismo si tienen, por ejemplo, un sensor absoluto o instantáneo, también tienen que darle casilla de verificación para poderlo visualizar de la misma manera. Si no activan esto, pues no se va a poder ver en los informes ni en nada. Muy bien. Ahora, ¿esto funciona? ¿Esto de verdad me sirvió? Pues sí. Yo activé ese sensor, le di a la casilla de verificación y me generó esta gráfica en un informe. Aquí vemos la gráfica en litros y aquí vemos el tiempo. Pero fíjense en algo. Ahí hay una pequeña variación muy rara. ¿Por qué sucede eso? Es una fluctuación del nivel de combustible. Oye, pero si se supone que lo calibramos bien, ¿qué pasó? ¿Cuál fue el error? Bueno, hay muchas razones por las que pudo haber sucedido eso. La primera que se puede considerar es que sea la vibración del motor. O sea, si el motor vibra mucho o el motor está dañado y hace vibraciones más allá de lo normal, pues puede causar esas vibraciones indeseadas en el nivel de la cota, ¿no? Lo segundo podría ser la forma y volumen del tanque. Si son dos tanques es todavía más complicado porque hay veces que los dos tanques no son iguales. Entonces el nivel puede variar aún más en ese caso. Otra razón son irregularidades del camino. O sea, el vehículo pasó por baches y entonces comenzó a vibrar y bueno, salieron todos esos saltos. O movimientos en pendiente, qué sé yo, el vehículo empezó a subir o a bajar, entonces el tanque determinó un llenado o una descarga consecutiva, por ejemplo. También pueden haber sido impurezas en el combustible, o sea, el combustible no va a bajar el nivel de manera consistente porque hay impurezas en el combustible. También puede haber sido que al momento de que ustedes hicieron la instalación hay una mala calibración, entonces puede haber problemas con eso. La segunda puede ser una fluctuación de energía, o sea, se apagó el sensor, entonces dejó de reportar y de golpe reportó en otro punto con un nivel más alto. O si usted tiene una frecuencia de envío de mensajes muy alta, por ejemplo 30 minutos, entonces si hubo un llenado, una descarga o algo, van a haber saltos en ese tiempo. Entonces es bueno tener siempre frecuencias de envío de mensajes razonables para que se pueda ver un nivel constante. Entonces, todas estas fluctuaciones en el sensor del nivel pueden ocasionar errores en la medición como consumos, llenado o descargas falsas. Ahora, ¿qué tenemos nosotros para evitar este problema? Para eso usamos la filtración de los valores de nivel de combustible. En ese caso, activamos la opción que está ahí en la parte inferior, hacemos clic en esta casilla y aquí vemos los niveles de filtración que vemos que dice de 0 a 255. Esta opción permite aplicar el filtro a saltos bruscos de aumento o disminución del nivel de combustible en tiempos muy cortos.
que se deben a los errores que mencionamos anteriormente. Ahora, ¿cómo funciona ese filtro? ¿Cómo son los niveles de filtración? Vamos a continuación a explicárselos. El nivel mínimo de filtración siempre es 0. Entonces, la suavización se realiza en este caso para 3 mensajes. ¿Qué significa eso de suavización? Bueno, lo que se hace es ignorar al menos 3 mensajes si el nivel de filtración es 0. Es decir, llega un mensaje, el 2, el 3 y el 4 se ignoran y recién se considera el 5. Y entonces en la gráfica lo que vamos a ver es una línea recta que une al mensaje número 1 con el 5. Y así sucesivamente. Entonces vamos a ir viendo, en vez de esos picos, vamos a ir viendo líneas rectas. Los niveles de filtración a partir de 1 al 55, en vez de ignorar 3, se va a ignorar 5. Entonces, si colocan 1, se va a ignorar 5. Si es 2, va a ignorarse 10. Y si es 3, se va a ignorar 15. ¿Cómo funciona esto? Bueno, aquí vemos una gráfica que tiene picos muy pronunciados. Entonces, ¿qué hacen? Bueno, crean una ventana con los mensajes que se van a ignorar y unes el extremo de la ventana con el del final de la ventana en una línea recta. Y así te saltas esos picos indeseados. Esto funciona muy bien, perfecto. Me ahorré el problema y no voy a ver esas ondulaciones indeseadas. Pero no todo es color de rosa. Cuanto más sea el nivel de filtración, la gráfica se aproxima más a una línea recta. Entonces, si tiene el nivel 0, bueno, vamos a ver todavía algunos picos. Si no tiene mucha filtración, entonces es bueno aumentarle un poco más. Si tiene, por ejemplo, nivel 2, aquí estamos ignorando 10 mensajes, entonces fíjense que la línea recta se hace muy pronunciada en este pequeño espacio y tenemos un nivel de combustible mucho más confiable y más realista que por lo menos este que está aquí, que tiene un poco más de filtración. Pero si abusamos de esta herramienta, por ejemplo, mayor a 8, pues de 0 a 3 es lo más óptimo, o sea, que no suban de 0 a 3 el nivel de filtración es lo más recomendable, pues vamos a tener un error peor, que es que si el nivel de filtración es 11, como en este caso, van a ignorarse 55 mensajes. Entonces, si uno llenado una descarga, vamos a ver una línea recta, no vamos a detectar nada y vamos a tener una lectura irrealista. Entonces, hay que saber cómo calibrar esto. Mi consejo es siempre de 0 a 3. Muy bien, ya tenemos entonces claro cómo es eso. Vamos entonces con, digamos, el primer filtro que tenemos para detectar llenados y descargas. Este es el volumen mínimo de llenado y descarga y en este se determinan valores mínimos de llenado y descargas para diferenciarlos de posibles llenados o descargas falsos. En el caso del sistema métrico, aquí estamos usando solamente el sistema métrico, esto va a variar si usan otro sistema de medida, es 20 litros, es el que viene por defecto, y el de descarga es de 10 litros. Entonces, en la práctica esto lo pueden ir afinando, pero yo recomendaría que comenzaran con este y después van agregando el verdadero valor que mejor corresponde a su vehículo o como ustedes llenan por lo general el tanque. Bien. También tenemos otra opción que es para evitar separar llenados y descargas consecutivos cuando en realidad fue uno solo, ya que por algún error del sensor estas pueden suceder que si llena muchas veces en un solo lugar, por ejemplo, el combustible, entonces puede ser que se marque que hubo 2 cuando en realidad fue 1. Por defecto, estos valores vienen en 300 segundos o 5 minutos. Ahora, ¿cómo funciona esto? Bueno, lo vamos a explicar un poco más dinámico con una gráfica. Aquí tenemos una gráfica que te dice nivel de combustible y tiempo. Vamos a suponer que el vehículo estuvo en una carretera, iba descendiendo el nivel de combustible sin ninguna vibración, sería un caso muy ideal, y se detuvo y comenzó a llenar el tanque. Por un error del sensor se apagó y volvió a detectar. Si no le agregas nada en ese campo, es lo que va a decir que en la misma gasolinería echaste gasolina 2 veces. Y eso no es deseado muchas veces. Entonces lo que se hace aquí es determinar un tiempo mínimo entre llenados consecutivos. Y si es menor o igual a ese tiempo mínimo, va a haber un llenado total en vez de 2. Y lo mismo es análogo para la descarga. Si la descarga es menor o igual, pues entonces en el tiempo mínimo, entonces ahí va a considerarse una descarga total. Bien, ya tenemos entonces todas las herramientas de
llenados consecutivos, el volumen mínimo de llenado y las filtraciones, y ya activamos nuestro sensor. Ahora hace falta cómo determinar esos consumos y esos llenados. Pues en WIALON tenemos dos algoritmos. El primero, de consumo de combustible, es el basado en el kilometraje. Este es el que viene por defecto porque es el más sencillo. Y solamente lo que tienes que configurar aquí para que funcione es volumen mínimo de llenado y descarga, más nada. Sencillo, directo. Pero hay casos en que no va a funcionar este algoritmo, como lo vamos a ver más adelante, y en este caso necesitamos uno más complejo que va a necesitar más configuraciones, que es el algoritmo basado en el tiempo. Bueno, vamos entonces a estudiar cada uno por separado. Vamos a comenzar con el más básico, que es el algoritmo basado en el kilometraje. Vamos a hacerlo más dinámico con una gráfica. Entonces, en esta gráfica vamos a suponer que tenemos el nivel de combustible en el eje Y y el tiempo en el eje X. Y separamos nuestros estacionamientos y viajes según el detector de viajes. ¿Qué hace este algoritmo? Muy sencillo. Si el vehículo está estacionado, lo ideal es que en la cota se mantenga igual, no baje. Y si hay un viaje, pues va en una descarga. Entonces se forma una especie de escalón. Cada vez que hay un estacionamiento, un viaje. Se va haciendo un escalón que se repite. Ahora, ¿qué hace el algoritmo? Bueno, él lo que detecta es el nivel de combustible al final del viaje. Y lo que va a hacer es compararlo con el nivel de combustible al inicio del viaje siguiente. Entonces, muy sencillo. Si ese nivel es mayor al volumen mínimo de llenado entre el viaje final y el inicio del siguiente, entonces hay un llenado de combustible. Lo análogo es si en un estacionamiento, por ejemplo, hubo una diferencia entre el nivel del viaje anterior y el viaje siguiente, y ese volumen es mayor al volumen mínimo de descarga, entonces hay un robo. Ahora, esos son los llenados y descargas. Este algoritmo, para determinar el valor inicial, el consumo total, lo que hace es tomar cuánto hubo al inicio y al final del viaje. Y eso, o sea, se restan los dos valores y luego se le suman los llenados y se le restan las descargas. Finísimo, esto funciona excelente. Yo no voy a llenar por lo general mi vehículo cuando estoy en movimiento, y si me van a robar, lo más probable es que sea cuando está estacionado. Entonces, parece que con este algoritmo resolvemos todos los problemas que tengamos. Muy bonito, ¿verdad? Pero no, no es así. Este algoritmo no cubre todos los casos para robos, ni tampoco de consumos. Entonces, vamos a ver cómo funciona en realidad un algoritmo que sea mejor y cuáles son los casos en los que este no funciona. Entonces, ¿en qué casos no aplica el algoritmo de kilometraje? Vamos a volver a hacer nuestra gráfica de estacionamientos y viajes y vamos a ver cómo funciona. Vamos a suponer que a esa persona se le olvidó apagar el vehículo y dejó encendido el vehículo. Si no lo hubiera dejado encendido, hubiera sido como la línea punteada, pero en realidad pasó lo de la línea roja. Entonces, el algoritmo de kilometraje va a decir que ahí hubo un robo si ese valor es mayor al volumen mínimo de descarga, cuando en realidad lo que hizo fue dejarlo encendido. Entonces, primera limitación de este algoritmo, no vamos a poderlo hacer bien, no vamos a poder determinar, distinguir el consumo en ralenti del robo, no lo vamos a poder distinguir. Lo siguiente es que no vamos a poder distinguir qué sucede en mitad de un viaje, pues este algoritmo solamente funciona entre viajes, más no a mitad de un viaje. Esta descarga de este consumo brusco puede deberse a que se usa un encendido de equipos adicionales o aceleraciones bruscas. Esto no funciona para este tipo, pues en este caso, como ven, solamente es valor inicial menos valor final, más llenados y descargas, entonces no va a funcionar. No vamos a determinar ahí qué pasó. Si vamos a suponer que este ladrón tiene un vehículo que se mueve al mismo tiempo y hace que esa persona no se dé cuenta, es difícil, pero es posible, no es imposible. Entonces, durante el viaje, si hay un robo, tampoco lo va a poder detectar, porque lo que detecta es qué hubo aquí y qué hubo aquí. Aquí sí hubo algo, bueno, yo no sé, o sea, yo solamente voy a detectar qué pasó entre este viaje y este viaje. Entonces, no puedo saber que hubo un robo en movimiento. Otro caso muy particular que no hemos nombrado aquí son unidades estacionarias. Las unidades estacionarias, al no moverse, no tienen ni estacionamiento ni viaje, entonces no va a haber
posibilidad de comparar nada, pues no tenemos ni viajes ni estacionamientos que comparar con este algoritmo. Esto aplica, por ejemplo, para grúas o generadores. Vamos a ver que a cada rato hay un robo, en este caso, si el consumo es mayor que el volumen mínimo de descarga. Entonces, no es la idea. Vamos a detectar siempre una descarga falsa. Entonces, aquí es donde entra en escena el algoritmo basado en el tiempo. ¿Cómo se activa este algoritmo basado en el tiempo? Bueno, hay que activar las siguientes tres opciones. La primera es el cálculo de consumo de combustible basado en el tiempo. Si activas esta opción, en lugar de tomar en cuenta los niveles de combustible al final de un viaje y al inicio del próximo, el cálculo del consumo de combustible basado en el tiempo sirve para realizar el cálculo independientemente de si la unidad se mueva o estaba parada. Entonces, yo con esto podemos resolver ese problema que teníamos anteriormente. En el caso de volúmenes de cálculo de llenados basados en el tiempo y descargas en el tiempo, se usan por lo general para unidades estacionarias con consumo en ralenti, como ya nombramos, grúas, torres, generadores. Pero no necesariamente aplica para estas unidades, pues también este algoritmo funciona para unidades que se estén moviendo. Entonces, esto se toma independientemente de si hubo viajes o paradas. Entonces, listo, resolvemos el problema. Ahora, lo que quiero aclarar es que, como dije, este algoritmo es obligatorio para unidades estacionarias, pero también lo pueden usar unidades, o sea, las unidades móviles pueden usar los dos algoritmos, pero las estacionarias sí o sí tienen que usar este algoritmo para que pueda funcionar bien. Ahora, ¿qué otra cosa necesitamos? No solamente activar esas tres opciones. Vamos a recordar algo de la capacitación pasada, que era el asistente para consumo por cálculo. Pues bien, necesitamos una referencia en que comparar cuando hay consumos en ralenti y cuando hay consumos en urbano o suburbano. Entonces, necesitamos tener calibrado correctamente nuestro asistente para consumo por cálculo, que sumado al volumen mínimo de llenado y descarga va a funcionar y va a poder comparar el algoritmo basado en los tiempos de consumo de combustible, no en paradas y viajes. Entonces, vamos a ver de nuevo los casos que teníamos, pero ahora usando el algoritmo basado en el tiempo. Hacemos de nuevo el nivel de combustible versus tiempo y ponemos nuestros estacionamientos y viajes. Ok, como dije, no es necesario tener claro cuáles son los estacionamientos y viajes. Al algoritmo no le importa eso, pero vamos a hacerlo así para que sea más sencillo de entender. Tenemos otra vez los consumos en viajes y en estacionamiento y vamos a suponer que hubo el ralenti que les dije. Entonces, si el consumo es menor o igual al consumo en ralenti del algoritmo basado en el del cálculo de combustible, del asistente para consumo por cálculo, o menor al valor de descarga, entonces no es un robo, entonces pueden estar tranquilos, no hubo nada ahí. Si, por ejemplo, ese consumo en ese viaje fue, vamos a suponer que fue dentro de la ciudad, y el consumo es menor o igual al consumo urbano o al valor mínimo de descarga, entonces tampoco es un robo, no hay de qué preocuparse. Pero si fue durante un viaje y ese consumo fue mayor al consumo suburbano o al valor de descarga, vamos a suponer que este viaje fue hecho fuera de la ciudad, entonces aquí sí hubo un robo. Entonces, también resolvemos el problema con las unidades estacionarias, porque las unidades estacionarias van a tener un volumen, una cantidad de ralenti mínima, entonces va a suceder igual que en los estacionamientos. Y vamos a poder detectar cuándo es que fue por robo o cuándo no fue por robo. Bien, entonces, concluido esto, vamos a ver las ventajas y desventajas de ambos algoritmos. La primera es que el algoritmo basado en el kilometraje es muy sencillo de configurar, pues solo necesita los volúmenes mínimos de llenado y descarga. Mientras que la gran desventaja es que no podemos detectar robos en ralenti, ni en movimiento, ni para unidades estacionarias. Para ello necesitamos el algoritmo basado en el tiempo, pues su ventaja es que puede detectar robos en ralenti, en movimiento y para unidades estacionarias, o sea, para todos los casos. La gran desventaja es que necesita calibrarse en conjunto con el asistente para consumo por cálculo. Y si este está mal calibrado, va a seguir arrojando errores. Entonces necesitan calibrar tanto ese algoritmo como el asistente para consumo por cálculo para tener valores adecuados. Bien, vamos de nuevo a WIALON, vamos a parar un poco la teoría y vamos a ver en la práctica cómo yo configuré eso.
Bueno, entonces ya yo configuré para esta unidad el asistente para consumo por cálculo. No es necesario volverlo a ver, es igual que en el video anterior. Pero vamos a ver aquí el consumo de combustible. Como ven, yo tengo activado aquí el filtro para 3, no lo pasé más de ahí. Y activé la opción de cálculo de llenado y descarga basado en el tiempo. Y también activé el nivel de el filtro, como les mostré. Y el volumen mínimo de llenado y descarga lo coloqué como está predeterminado y también coloqué tiempo de espera entre cada uno. Bien, entonces aquí también coloqué cálculos de llenado y descarga basado en el tiempo. Entonces esta unidad está completamente configurada como les enseño ahorita. Voy a poder detectar llenado y descarga en cualquier situación. Bien. Vamos por último, antes de ver los informes y notificaciones en vivo, cuáles son los que nos corresponden. Bien, las tablas del sensor de nivel de combustible que pueden usarse en los informes son principalmente las de horas motor, viajes y llenado y descarga de combustible. No son las únicas, pero son las únicas que voy a usar en los ejemplos en vivo ahorita. Pero además de eso pueden usar la de geocercas, la de resumen y la de trayectos. O sea, también estas tablas incluyen valores de consumos de nivel de combustible. La gráfica del sensor de nivel de combustible que voy a mostrar son la regular, que incluye el nivel de combustible estándar y cuando uso el filtro, o sea, suavizado. Y la velocidad versus el nivel de combustible por FLS, que es parecida a la tabla que vimos en la capacitación pasada. Por último, en notificaciones del sensor de nivel de combustible, pues vamos a tener solamente dos, que son el llenado y descarga. O sea, si hay un llenado o una descarga por cualquiera de los algoritmos, lo vamos a detectar ahí, con ese sensor. Esa notificación te lo va a reportar. Bueno, entonces, esta notificación también quiero que entiendan, es muy difícil simularla. O sea, yo tengo que tener a alguien allá con un tanque de combustible y llenándolo. No vale la pena. Entonces, nada más le voy a mostrar cuando se activaron y ya. Bien, entonces vamos a ver aquí nuestros informes. Tengo aquí este informe de nivel de combustible. Vamos a ver primero cómo lo configuré. Entonces tenemos las principales tablas. Como ven, yo coloqué en la de viajes todo lo que diga FLS. Entonces fíjense que en las tablas es importante saber y distinguir qué significa FLS, apps, FCS o lo que sea. Ven que aquí también está impulsivo, absoluto, todo esto aquí. Pero vamos a usar nada más FLS. Para horas motor, si hay valores un poquito más extendidos, como promedios y comparaciones con el asistente para consumo por cálculo, pero como ven, yo coloqué todo lo que es FLS. También está apps e in y todos los otros sensores. Y bueno, para llenados y descargas, aquí vemos el total del valor de sensor personalizado y todo lo que hayamos creado de sensores de nivel. Y bueno, aquí colocamos esas opciones para que se muestren. Por último, la gráfica, como ven, yo coloqué la de nivel de combustible y suavizado y también marqué que me dijera las descargas y me mostrara los viajes y los estacionamientos. Y bueno, esta gráfica sí se selecciona directamente de esta lista, colocan directamente FLS, pero ven que también tienen para los otros tipos de sensores. Una cosa que también quería mostrar es que si tienen, como les dije, otro sensor creado, por ejemplo, para esta unidad, entonces, para que se vean esos informes, tienen que tenerlos activados aquí. Fíjense que yo no creé ningún sensor de consumo, pero si lo hubiera creado, tengo que tener activado esto para verlo en ese informe, en caso de que yo seleccione esas columnas. De lo contrario, no lo van a ver. Entonces, vamos a ejecutarlo para una semana. Vamos a esperar un poco y aquí lo vemos. Entonces, aquí primero vamos a ver los viajes. Entonces, aquí el consumo de todo total de esos viajes es este. Aquí me muestra que el consumo de cada viaje. También por cálculo para FLS vemos que es diferente, ligeramente distinto, pero también te toma en cuenta el asistente para consumo por cálculo y también te toma promedios, tanto por cálculo y para FLS. Ralenti también te toma los valores, aquí vemos que no hay ninguno, pero sí te toma consumo kilometraje medio de unidad y máximos de combustible en cada viaje.
También aquí vemos la hora de motor, que te dice toda la hora de motor en que funciona el vehículo y te muestra también, por ejemplo, consumos promedio, como lo vimos ahorita. También te muestra cómo fue en ralenti. También fíjate que ahí en ralenti por FLS una cantidad, pero por consumo por cálculo te muestra otro valor. Bien, en cuanto a los llenados, también fíjense que me mostró varios llenados que hizo. Y también me mostró la descarga. Aquí hubo 2 descargas. Entonces fueron estos los valores. Valor promedio del sensor del tanque 2 fue esto. Ahora, las gráficas de nivel, aquí vamos a verlo un poquito más detallado. Verán que es parecida a la que vimos ahorita cuando hay viaje y llenado. Aquí vemos los escalones que les dije. Pero vamos a acercar un poquito para que vean cómo funciona los filtros. Vamos a acercarlo aquí a este pequeño espacio. Entonces aquí vamos a quitar, fíjense que hay muchos picos aquí. Vamos a acercarlo un poquito más a esta zona. Fíjense que todos los picos que hay, ¿no? Entonces si yo le pongo el nivel de combustible, los picos se disminuyen bastante. No es perfecto, pero por lo menos me disminuyen mucho los picos, a diferencia. Y además, si lo vemos de nuevo, vemos que en total, vérense para restituirla. Véanse para restituir la gráfica. Quería mostrarles también los... fíjense que aquí en esta pequeña vemos, como le dije, las descargas se muestran aquí y los llenados se muestran aquí porque, bueno, fue mayor al nivel superior. Y este llenado, esta descarga que está aquí, seguramente es porque fue superior a lo que configuramos en el asistente para consumo por cálculo o el volumen mínimo de llenado. También mostramos la gráfica de velocidad versus combustible, que la mayoría se hizo en carretera a 95 kilómetros. Esto es lo que te muestra esta gráfica. No te dice, no es tan complejo, pero bueno, te muestra eso. Ahora, en las notificaciones, vemos que cuando hubo los llenados se activaron y aquí vemos para las unidades que estaban asignadas. Básicamente, no es muy complicado, es colocar aquí volumen, descarga o llenado. Y bueno, pueden hacerlo incluso para que solamente sea el llenado en una geocerca, que sea de una gasolinería en particular que ustedes quieran conocer. Y etcétera, pues no hay muchas opciones más que mostrar aquí. Bueno, vamos entonces ahora a la sección de preguntas y respuestas. Vamos entonces a leer qué nos tienen por aquí. Vamos a dejar vamos a ver qué nos dice. Ok, ¿qué tipo de sensores tienen integrados? Tienen Omnicom, por lo que veo aquí ya respondieron. ¿Es necesario colocar límite superior e inferior? También nos respondieron. No es una opción obligatoria, como bien respondió mi compañero. ¿Y cómo detectar robo por goteo? Aquí también la respondieron. Entonces, bueno, no veo más ninguna. Aquí veo una de Fernando Rubio. ¿Qué tipo de ventaja se aplica al filtrado de datos? ¿Solo ventana rectangular o puede aplicarse una ventana Hami o Blackman? Bueno, en este caso, la ventana que se crea es sencillamente, como te dije, los mensajes se ignoran según cada uno. O sea, si colocaste 0, se va a hacer una línea recta entre el mensaje que filtraste, o sea, el primero, y tantos mensajes como aplicaste. Entonces se hace una línea recta como lo vemos ahorita en la gráfica. Esa es la única forma que tenemos de filtración. Recomendaciones para unidad con 2 tanques. Nos los pregunta Bernard Sonsinski. Bueno, el consejo que te puedo dar es que calibres cada uno por separado y después hagas el sensor total como lo indiqué en el ejemplo. De esta manera, digamos, vas a ver las variaciones de los 2 tanques si son muy diferentes. Y vas a ver el resultado según cada uno. No vas a ver un total después de que hayas configurado cada uno por separado. Ok, ¿qué otra pregunta tenemos por aquí? Para un sensor de combustible que viene por datos OBDL, lo que explicaste aplicaría. Sí, lo que ve Wialon Jorge Barbosa nos pregunta eso, es un parámetro. Si ese parámetro lo envió CAN bus,
lo envió un sensor de varilla, la plataforma no tiene manera de saberlo. Eso depende del parámetro. Entonces, si el parámetro está basado en un OBDL, el programa lo que va a ver es un cambio de parámetros y ya. No va a decir, oye, es un OBDL, lo voy a activar, o es un varilla, lo voy a activar. No. O sea, eso depende de cómo lo calibre. Ok, Juan José Roger nos pregunta, en el caso de que haya robo en movimiento o en viajes, ¿cómo hacer un gráfico con el nivel de combustible? Con consumo kilómetros sobre 100 o litros dentro del gráfico. Ok, te recomiendo mirar nuevamente, Juan, capacitación pasada en nuestro canal de YouTube, y ahí como te das cuenta, el sensor, el asistente para consumo por cálculo, primero toma el tiempo en ralenti y después para consumo urbano y suburbano, él va a sacar una especie de coeficiente de consumo que va a estar también basado en el tiempo. Entonces, en ese caso, va a tomar en cuenta cualquier caso que te mencioné en la gráfica. Ok, Bernard Sorsinski nos pregunta, con la calibración siempre me da resultado de 10% más litros de lo que el cliente reporta. ¿Cómo puedo ajustar esa tabla? Bueno, en ese caso, multiplica entonces el parámetro por 0,90, 0,9. Entonces, ese 100% te va a llegar con un 10% menos. Es una opción. La otra es calibrarlo, como lo mostré ahorita. Ok. ¿Cómo detectar? Miriam León nos pregunta, ¿cómo detectar descargas falsas ya que se indican descargas pero se recupera en la gráfica? Ocasiona ruidos con los clientes. Bueno, mira, tienes que calibrar muy bien tu equipo. Tienes que usar dos cosas. Como bien te dije, volumen mínimo de descargas. Coloca ahí, por ejemplo, si son descargas falsas, ¿cuál es la descarga falsa mayor? Ponte 5 litros. Entonces, bueno, coloca un valor que sea mayor a 5 litros y configura el asistente para consumo por cálculo adecuado para ese movimiento, para ese ralenti. Si usas el algoritmo basado en kilometraje, solamente vas a tener la opción de volumen mínimo de descarga. Esa es la única opción que te brinda esas dos opciones. Volumen mínimo de llenado y descarga y también el consumo en ralenti o consumo urbano. Ahora, en la próxima capacitación, en la última parte de la trilogía, vamos a ver más detalles del consumo, del módulo de consumo de combustible, que las opciones esas que taché, vamos a verlas con más detalle. Y puede ser que eso te ayude un poquito más a mitigar esos errores, no te preocupes. Ok, Daniel Carreras nos pregunta, ¿cómo se puede desestimar los rampes y desenrampes? Con el algoritmo por kilometraje se desechan automáticamente, pero al utilizar el algoritmo basado en el tiempo, estas descargas y cargas se muestran como reales cuando no lo son. Es decir, cuando se enrampa el camión, muestra un cargo o descarga, y cuando se desenrampa, vuelve a mostrar las cargas o descarga. Bueno, de nuevo te recomiendo que coloques un volumen mínimo de llenado y descarga que sea superior a ese enrampe. Y vamos a ver en el próximo webinar un poquito más de detalle que te ayuda a ver mejor esa opción, a mitigarla. Pero de las opciones que vimos hasta ahora, lo que más te ayudaría es calibrar bien, ya sea el asistente para consumo por cálculo o el volumen mínimo de llenado y descarga. Ok, Fernando Rubio nos pregunta, ¿qué tipo de ventana se aplica al filtrado de datos? ¿Solo ventana rectangular o puede aplicarse una ventana Hamming o Blackman? Fernando, esta ya te la respondí más atrás y como te dije, solamente lo que puedes aplicar es mensaje que viene, si son filtración nivel 0, 3 mensajes ignorados, marcas. Eso es lo que hace el programa, más nada. Bueno, a ver si hay alguna opción aquí. Aquí algunos todavía no han podido contestar.
¿Cuándo estarán compartiendo este video? Eso vamos a explicarlo ahorita. De eso debería estar disponible según... Yo igual lo voy a enviar hoy, pero ya depende de las personas encargadas de publicar videos cuando lo hacen. No se preocupen que estará en un tiempo próximo. Sería interesante compartir el primer video más segundo video. Entonces así, no terminé de leer, así lo veo y voy haciendo pruebas. Así lo bajo y lo puedo ver detalladamente luego. Mi compañero Pedro, panelista, en el chat compartió el enlace del primer webinar. Entonces puedes verlo ahí. Bueno, tienes que esperar que lo subamos. Todavía no he terminado de grabarlo, pero pronto lo subiremos. Ok. ¿Qué otra cosa aquí? Me faltó. Buen día, disculpa. ¿Hay manera de mostrar una mejor estética en las tablas de los reportes o hay que generarla manualmente mediante la API? No entiendo tu pregunta, Luis. Las gráficas que hay en Wialon son las que viste ahorita. Son las que podemos ofrecer. Para mí son bastante estéticas y muestran bastante clara la situación, que es lo que importa. Pero si piensas que no está, bueno, puedes hacer la sugerencia en el foro o mostrar algo. Pero por ahora la que tenemos es esa. Ok. Aquí tenemos, si uso datos Canvas, nivel porcentaje de combustible, puedo tener datos calibrados en la plataforma. Como te dije, lo que importa es el parámetro. Si llega en porcentaje, tienes que hacer la conversión de multiplicar el parámetro en porcentaje por el nivel máximo entre 100. Si es 200 litros, entonces es multiplicarlo por 2. Si es 300 litros, multiplicarlo por 3 y así sucesivamente. ¿Qué tipo de ventaja se aplica al filtrado de datos? Creo que esto ya lo respondí. Bueno, por lo que veo no hay más preguntas. No veo más preguntas por aquí. Buen día. Esto ya lo respondí. Y bueno, ya que no hay más preguntas, creo que aquí hay una adicional. ¿Se puede detectar robos con sensores de consumo de combustible? De nivel de combustible, digo. No. Recuérdense que lo expliqué al principio. Dado que los robos y llenados solo suceden en el tanque de combustible y el sensor de consumo se ubica después del tanque, no hay manera de detectar ese robo. O sea, solamente quien detecta los robos es el sensor de nivel de combustible que está en el tanque, más ninguno. Aquí me preguntan otra cosa. ¿Se puede usar un mismo parámetro para el sensor de consumo absoluto o instantáneo de combustible? La respuesta es que no. Hay que ver cómo se comporta, eso también lo dijimos al principio del training. Si el sensor es acumulativo, entonces es absoluto. Si el sensor se resetea en cada momento del viaje, entonces es instantáneo. Eso depende del parámetro que envía el dispositivo. Bueno, no tengo entonces por lo que veo más preguntas, señores. Antes de terminar, entonces, vamos a ver aquí... Antes de terminar, quiero recordarles que no olviden asistir al webinar de control de combustible parte 3, Score FLS en Wialon. En esta ocasión va a ser diferente a todos los webinars que hemos hecho en el año, pues tendremos como invitado a un personal de Score. Esta persona va a explicar un poco más a detalle cómo se configuran los dispositivos Score antes de subirlo a la plataforma y bueno, yo también voy a estar participando en conjunto con esta persona. Y voy a terminar de explicar los valores de los campos que no expliqué en esta capacitación del el consumo del módulo de consumo de combustible. No se lo pierdan y no deje de ver nuestros videos tutoriales y otros webinars en español en el canal de YouTube. Como bien dije, esto también va a estar reproducido todo va a estar subido después en el canal. Muchas gracias por su atención, señores. Espero les haya servido y bueno, ya nos veríamos el próximo vez. Hasta luego.